Hola, buenos días, soy Isabel de la Cruz Marco Salar y voy a dar comienzo a la presentación de mi TFM en Máster de Gerontología de Salud de la Universidad Miguel Hernández del año 2018-2019. Mi trabajo es la experiencia del duelo de los profesionales de enfermería ante la muerte de un paciente. Comenzamos con la definición del duelo. El duelo se define o se puede definir como la respuesta emocional y conductual por la pérdida ante la muerte. Los sentimientos que encontramos dentro del duelo es la tristeza, la ira, la culpabilidad, la ansiedad, la soledad, la impotencia, etc. El duelo se puede describir a través de distintos tipos, o se dice que tenemos distintos tipos. El tipo del duelo normal, que es el que se asocia a los sentimientos anteriormente nombrados. El duelo complicado, que es el que cursa con una angustia desmesurada. Tendremos el agudo, que es el que se da o se produce en el proceso de una muerte muy reciente. Tenemos el duelo crónico, que es el que se alarga excesivamente este tipo de sentimientos en el tiempo. Y tenemos el duelo anticipatorio, que es el que se produce antes del fallecimiento. La respuesta de enfermería, sobre todo las enfermeras pediátricas, se relaciona con factores como la experiencia de la muerte previa, de muertes previas, el historial del duelo personal, la ética profesional de enfermería y el entorno laboral. El propósito del personal de enfermería en la atención al paciente terminal, necesario en el proceso al final de la vida, está compuesto y basado en el confort físico y espiritual. El papel enfermero o el papel que desempeña el profesional enfermero es eliminar los temores de los pacientes, proteger la individualidad y la unidad familiar, hacer planes para fortalecer física y emocionalmente a la familia ante la muerte y garantizar una muerte cómoda. La capacitación en la atención a estos pacientes tiene un papel importante ante la ansiedad, ya que se generan actitudes negativas y lo que debemos del profesional de enfermería es tomar conciencia ante nuestras actitudes y comportamientos ante el paciente y su familia. Los distintos mecanismos de defensa para afrontar la ansiedad el enfermero es la asignación de tareas para prevenir un contacto prolongado individualizado, seguir políticas y procedimientos establecidos respetando las decisiones y no adquiriendo una responsabilidad excesiva de la situación. Distribuir las distintas responsabilidades según jerarquía y niveles. Y evitar los cambios en las tareas, sobre todo en el profesional de enfermería, para sentirse más cómoda y no sufrir estrés. El objetivo de este trabajo, el objetivo general es describir el proceso del duelo de los profesionales ante la muerte de un paciente. Y el objetivo específico es explorar las funciones de los profesionales en el acompañamiento ante la muerte y el duelo. Describir los efectos producidos físicos, psicológicos y emocionales en el propio profesional y analizar los factores que influyen en la experiencia del duelo. La metodología utilizada es una revisión sistemática. Dentro de la metodología se han utilizado distintos descriptores, como es el estrés, la ansiedad, la depresión, la calidad de vida, la pérdida, el duelo, la enfermería. Se han utilizado distintas bases de datos científicas, como el PubMed y otras muchas, y se han utilizado unos criterios de exclusión y otros de inclusión. Los criterios de exclusión han sido descartar los estudios como enfermedades previas, estudios que tuvieran elevado nivel de burnout y protocolos de estudios originales sin resultados. Los criterios de inclusión que se han utilizado para la elección de los distintos artículos han sido profesionales entre 18 y 65 años aproximadamente, publicaciones del 2009 al 2019 en distintos idiomas como inglés y español, con distintas variables, que es el estrés, la ansiedad, etc. Y se han utilizado sobre todo estudios de casos controles, de corchetes, estudios descriptivos y cualitativos. Y sobre todo estudios donde habláramos del personal enfermero con alta exposición ante la muerte. Aquí os presento un flujograma que ha sido cómo se ha hecho la selección de los distintos artículos a través de una identificación, se han evaluado, se han elegido y se han hecho una inclusión. Los resultados de este trabajo es a través de la descripción de la experiencia del duelo, es que no existe un lenguaje formal para el duelo. Hay una escasa formación y pocos recursos, y los profesionales aprenden a manejar el duelo a través de la observación de otros compañeros.
La estrategia de afrontamiento, el uso del humor, dar significado a la experiencia, buscar apoyo en compañeros, conversar con los pacientes y familiares de sus emociones, que debe de haber una reestructuración positiva, debe existir un apoyo o buscar el apoyo emocional y, por supuesto, una autodistracción. El 70% de los estudios nos muestran que el profesional tiene una experiencia muy intensa en este proceso del duelo. En cambio, hay enfermeros, sobre todo en diálisis, en el servicio de diálisis, que dicen que este afrontamiento ellos lo realizan a través del contacto con un profesional especialista, para que le ayude con la metodología del afrontamiento. Distintas funciones de los profesionales. Las funciones de los profesionales, si hablamos de UCI neonatal, lo más importante es el servicio de apoyo a la familia, a través de la escucha, conversación y consulta, a través de intercambio de cartas, de WhatsApp y demás, y en la atención en el funeral. Los profesionales enfermeros en cuidados paliativos afirman que la formación debe de tener un refuerzo para que haya una habilidad comunicativa y de asesoramiento. Funciones que se utilizan, las funciones de los profesionales que se utilizan en una UCI pediátrica es sobre todo saber el reconocimiento de la fase que tiene esa familia en el proceso del duelo. Como funciones generales hablamos de que es importante el respeto al paciente y a la familia, a no abandonar nunca al paciente y a su familia y al cuidado del cuerpo tras el fallecimiento. Resultado a través de la prevalencia del burnout y del distrés psicológico nos menciona que dentro de los profesionales que trabajan en UCI pediátrica o UCI de niños, pediátricas o neonatales, se observa que hay un alto distrés, aproximadamente un 70%, que el 80% ha sufrido la pérdida de dichos pacientes en un año, que el 95% utilizan métodos de afrontamiento y que los creen que son necesarios en estos procesos, un 4% dice que sufrir un burnout, el 71% dice que tiene un alto riesgo de sufrir ese distrés psicológico y ese burnout, y el 52%, un poquito más de la mitad del tanto por ciento, del 100%, cree que es necesario el apoyo y los métodos de afrontamiento. Importantísimo es la implantación de programas de resiliencia, donde mejorará las dimensiones del burnout y mejorará la calidad de vida a través de una satisfacción por la compasión y el cuidado procesado, disminuirá el burnout y el trauma secundario, tendremos una disminución de la evitación del momento de las situaciones y una disminución de los pensamientos intrusivos. Los factores relacionados con la experiencia, el personal en UCI pediátrica nos habla de la experiencia, de la pérdida de los pacientes, de los usos de los métodos de afrontamiento y el número de usos de métodos, que se utiliza, de las circunstancias de la muerte, son muy importantes, de la cercanía de la relación con esos pacientes y esos familiares y sobre todo con el compañerismo. Dicen que mejora la experiencia. Para mejorar esa experiencia es necesario una formación y una educación, el apoyo de los propios compañeros, el apoyo importantísimo formal de la organización y que exista un protocolo actualizado para la muerte de pacientes. El afrontamiento en el proceso de enfermos terminales se ha comprobado que uno de los mejores métodos es el grupo de apoyo, donde se trabaja muchísimo la desmoralización, la reestructuración cognitiva y se utilizan distintas técnicas para que ese afrontamiento sea mejor. El propósito de este estudio, como ya habíamos venido mencionando, es la descripción del duelo en los profesionales, los efectos que tienen psíquicos, psicológicos y emocionales, obteniendo unos resultados donde el duelo hay una exposición laboral excesiva y donde tenemos pocos recursos. Se dice que tenemos una cultura del silencio y que debe de ser sustituida poquito a poco por la expresión saludable acerca del proceso del duelo. La experiencia del duelo nos crea a los profesionales como tales emociones negativas que deben de ir y suelen ir disminuyendo a raíz de sentir un alivio por el cuidado que procesamos nuestros pacientes.
En estos resultados se ha comprobado que hay un elevado coste por el agotamiento personal y la falta de la realización y de la metodología utilizada por el propio personal, y que debemos de utilizar una estrategia de afrontamiento, que son el apoyo de los compañeros, la autodistracción, hablar sobre nuestras emociones y hacer una reestructuración positiva. Como conclusión de nuestro trabajo, podremos decir que el proceso del duelo de los profesionales de enfermería tiene una elevada intensidad emocional con sentimientos de rabia, tristeza, ansiedad, pero también procesamos un alivio a través del cuidado que realizamos. Las funciones de los profesionales de enfermería están relacionadas con el estrés a través de la pérdida, el estrés en el acompañamiento al paciente en su etapa terminal, y debemos de escuchar, asesorar y acompañar a la familia en las distintas fases del duelo tras la muerte del paciente. Los factores que influyen en la experiencia del duelo son la cercanía de la relación con el paciente y su familia, las circunstancias de la muerte que se generan de nuestro paciente y esas estrategias de afrontamiento. Por lo tanto, se considera que es imprescindible la implementación de estrategias para el afrontamiento del proceso del duelo a los profesionales enfermeros, y así poder preservar nuestra salud física y psicológica y poder dar un cuidado y una calidad en los cuidados de enfermería. Buenas tardes, buenos días y muchas gracias por vuestra atención.